Muy buenas, gente. Hoy hemos venido a Madrid, al circuito del Jarama, concretamente al evento Eurocrew. Así que nada, ya que hay montones de coches interesantes que seguramente os interese ver, os los voy a resumir los que a mí me parezcan más bonitos. Empezando por aquí tenemos dos BMWs E36, tenemos un cabrio y un coupé. Y lo curioso de estos BMWs en concreto es que tenemos white body. ¿Qué significa esto? Pues bueno, que tenemos un ensanchamiento en las aletas delanteras y traseras en ambas unidades. De hecho, el estilo de estos BMWs en concreto es que tengan hasta los propios tornillos que se vean de cómo se ha metido una pieza de fibra de vidrio seguramente para ensanchar el coche. En este color rojo granate queda muy chulo, con el difusor. Este coche es el mismo básicamente, con otro color, un alerón diferente y simplemente sin ser descapotable. Y si pasamos por aquí, ¿qué tenemos? Pues bueno, tenemos un Z3, un coche que me ha gustado mucho siempre, pequeñito, y además esta unidad en color negro y con estas llantas se ve precioso. Cosa decir que es la versión con el techo rígido, así que es bastante más rara de ver y yo creo que está más cotizada que la versión normal descapotable. Pasando por aquí tenemos R19, Clio 1, 16 válvulas en ambos casos. No creo que sean Williams, creo que son los 16 válvulas, motor 1800, 140 caballos. Un coche que los que me sigáis desde hace mucho tiempo en el canal sabéis que me gusta un montón porque fue mi primer coche, el Clio 1. Y por aquí tenemos un 21 turbo seguramente. Y como ya es costumbre, en casi cualquier evento de coches siempre se encuentran BMWs M4, un coche que está súper de moda, que se vende mucho, y la verdad es que estos coches ya hay poquito que decir. En esta ocasión tenemos un capó súper llamativo, unas llantas también súper llamativas, unos frenos con discos flotantes enormes y las llantas también, unas llantas enormes y súper anchas. Simplemente en la parte delantera tenemos 265 y están en 20 pulgadas. Al lado de este M4 tenemos este otro Toyota GT86, bastante curioso porque tenemos todo el white body, con los pernos, con los tornillos, con una estética cuanto menos peculiar, con el vinilado en la parte frontal de los pilotos. La verdad es que dudo que el coche sea legal, pero por lo menos es bastante original. Otros clásicos interesantes son el BMW E30 descapotable pero con techo rígido que tenemos en la parte izquierda, y como no el Ford Escort RS, distintivo por esos faros delanteros, las salidas de aire en el capó y como no el enorme alerón en la parte trasera. La verdad es que estos coches han subido muchísimo de precio en los últimos años y estéticamente cambian mucho de un Escort normal. Por ejemplo, en la aleta delantera tenemos un enorme ensanche y en la aleta trasera también tenemos un ensanche muy grande. Además, esta unidad en concreto está muy bonita porque tiene unas llantas OZ Racing acorde con la época de este coche. Y bueno, por aquí tenemos unos coches súper interesantes, clásicos, obviamente el Beetle, también un Volkswagen Variant S, y el más interesante de todos, a mi parecer, es este Comet, de un coche que la verdad no sabía ni cómo se llamaba, lo he tenido que mirar en la parte posterior. Es un coche que aquí en España no se ve, es súper largo si lo veis en persona, y además de chapa y pintura tiene un trabajo bastante curioso, como que estuviese desgastado. Llama la atención también las llantas cromadas muy americanas, y sobre todo lo que más llama la atención, ya os digo, si lo veis en persona, son las dimensiones del coche. Tranquilamente puede estar rondando unos 5 metros de largo. Y bueno, ya por último, pasando por aquí, en la parte izquierda encontramos un BMW E36 Off-Road, levantado con las llantas Bright, muy de off-road, y también, como veis claramente, con el cubre-cárter metálico para proteger bien el coche y poder meterlo por cualquier lado. Ya os digo, hacer esto con un E36 encima descapotable, con lo cotizados que están, es de una persona valiente, y este proyecto es de admirar, desde luego. Ya aquí tenemos un coche que seguramente os guste bastante, un BMW E46, pero en este caso con el kit de M3. Tiene el parachoques, tiene las llantas del estilo más o menos, la aleta, un alerón llamativo, pero viendo los frenos, lamentablemente no creo que sean ni siquiera un BMW 46 330, seguramente sea un 18 o un 20. Pero bueno, igualmente estéticamente el coche está bastante bien logrado. Y bueno, como no estamos en un circuito, en el Jarama, así que tenemos que ver Clios 172 caballos, el Clio 2 Sport, y también aquí tenemos un Megane 3 RS, obviamente con sus semi-slicks, con sus frenos semi-slicks que por cierto han tenido buena tralla. Y nada, deciros que si os gusta este coche, tengo también un vídeo de este coche en el canal, así que os lo dejaré abajo en la descripción. Y ya os digo, es que los RS, los reyes del Jarama, vamos. Y bueno, por aquí tenemos otro Renault Sport, en esta ocasión el Megane MK2, seguramente sea un 225 caballos, y deciros que si también queréis saber sobre este coche, tengo otro vídeo en el canal, así que os lo dejaré abajo en la descripción. Y bueno, por aquí tenemos uno de los coches más exclusivos de todos los que hay en el evento, un Volkswagen Beetle RSI, un coche con 250 unidades, he estado hablando con el dueño y me lo ha comentado, 249 en gris y solo una en azul.
Y este coche tiene montones de detalles. En la parte trasera tenemos un alerón y otro alerón. Las llantas también es bastante curioso que tenemos un ET exagerado, como veis, muchísimo desplazamiento en las llantas. Y si nos metemos debajo del capó, pues que encontramos un motor 6 cilindros en V. Y bueno, detallines como que, por ejemplo, en la varilla del aceite pone la palabra de RSI. Es un coche que he sido simplemente para homologar una copa. Ver esto en persona, la verdad es que es bastante raro. Obviamente, estéticamente tenemos un ensanchado enorme en ambas aletas. Y si os preguntáis cómo es el coche por la parte posterior, es así, con un parachoques desde luego de los más llamativos. Por aquí también tenemos uno de los coches más llamativos con diferencia, un Ferrari. Y bueno, la verdad es que no sé mucho de Ferraris, pero lo que sí que os puedo decir ahora mismo es que tenemos una cantidad de detalles chulísimos. Por ejemplo, en el capó tenemos estas dos entradas de aire, una por cada lado, al lado de los pilotos. Y respecto al tema de llantas y neumáticos, tenemos unos neumáticos delanteros de 275 en 20 pulgadas. Pero bueno, lo que más llama la atención no son los neumáticos ni el tamaño de la llanta, sino los frenos. Unos frenos de 6 pistones y un disco carbocerámico, como podéis ver. Y bueno, por aquí tenemos uno de mis favoritos, un Clio 2 V6 fase 1. Un coche ensanchado, motor trasero, parachoques cambiados, las admisiones en la parte lateral, unas puertas completamente diferentes a las de un Clio 2 normal. Un coche súper exótico, súper chulo, frenos de 4 pistones en la parte delantera, también las llantas originales. Simplemente para que os hagáis la idea del tamaño y la anchura de este coche por la parte posterior, es desproporcionado, es chulísimo. Me encanta, con los faros muy anaranjados, muy clásicos, doble salida de escape en la parte trasera y, como no, sin plazas en la parte posterior porque está ubicado el motor V6. Por aquí tenemos otro coche súper chulo, en esta ocasión un Evo 5. Al canal no os he traído un Evo 5, os he traído un Evo 6, pero es bastante parecido, así que si queréis saber cómo es este coche al detalle, el motor, interiores y demás, os dejaré el vídeo abajo en la descripción. Sobre esta unidad, ¿qué hay que decir? Pues bueno, el parachoques del Evo 5 me encanta. Además, este coche parece que ha nacido para estar en este color, en color blanco. En el capó tenemos una entrada de aire y dos salidas de aire. Y la verdad es que ya he dedicado bastantes vídeos al tema de los Evos, así que no me voy a enrollar mucho más, pero simplemente es una locura este coche. Todo radicalizado y pensado para correr. Y bueno, de hecho, al lado del Evo 5 tenemos otro Evo. Ya no sé si es un 7, un 8 o un 9, porque depende si le cambian los parachoques o no. Puede ser uno u otro, pero bueno, también tengo un vídeo de un Evo 8 MR en el canal, así que bueno, si queréis saber más sobre esta unidad, también os dejaré el vídeo del Evo 8 MR abajo en la descripción. Por esta otra parte de aquí tenemos otros coches muy interesantes, como por ejemplo este Porsche 914, este otro Shelby, súper chulo. Si lo veis en persona llama muchísimo la atención porque tenemos un motor delantero longitudinal enorme. Pone que es un 427 Cobra. La verdad es que desconozco de estos coches, pero entiendo que será una de las versiones más topes que existieran de este Shelby. Y bueno, luego por aquí ya tenemos una sección un poquito más de coches japos. Y vamos a empezar por este Celica que hay aquí delante, con el motor 1816 válvulas. Esta unidad en concreto además es de un amigo mío que pertenece al Club Celica. Y bueno, la tiene el dedillo, tiene montones de detalles, colectores y 100.000 cosas que no os puedo enseñar aquí en el vídeo, pero que sepáis que es una unidad súper chula, vinilada con un estilo de Castrol, mezclado con unos dibujos japoneses y también con el alerón de la versión SS3. Y bueno, este coche está al conjunto con este otro Celica que también es de un amigo que pertenece al Club Celica, y la verdad es que está chulísimo, con sus semi-slicks, con unas llantas muy pintonas. Y lo curioso de este coche es el color, un color turquesa que es bastante raro de ver en este tipo de coches, aunque curiosamente era original de fábrica este color turquesa. Al lado del Celica tenemos este otro coche súper interesante, un Bluebird. ¿Con qué motor? Pues bueno, con el motor C18, si no me equivoco. Vemos todas las tuberías, el turbo perfectamente, colector de emisión, bueno, tiene montones de barras, no solo en la barra de torretas en la parte delantera, sino que también tenemos una jaula antivuelco, los asientos Bryce, las llantas OZ Racing. La verdad es que ver un Bluebird de estos con un estilo racinguero es bastante raro y muy llamativo, cuanto menos. Por ese otro lado también tenemos un coche muy interesante que se está cotizando muchísimo, el Honda S2000, y bueno, concretamente esta unidad tiene un ensanchamiento en el eje delantero y en el eje trasero, unas llantas también ensanchadas a juego con el coche, un alero muy llamativo, el capó con estilo en fibra de carbono, techo rígido, porque este coche originalmente es descapotable. La verdad es que una unidad que está al dedillo, como veis. De su lado, que tenemos, pues bueno, un Subaru Midnight, no sé si será el STI, creo que sí, por las tapas que pone STI y no está al descubierto en tinieblas. También tenemos
los frenos grandes Brembo en oro, la entrada del capó, así que bueno, salvo que tenga el kit, este coche en principio yo creo que va a ser un STI, y la verdad que ver un STI Minai y encima 2 puertas es chulísimo. De verdad es que este coche que tenemos aquí delante seguramente sea de los que más me gustan de todos los que tenemos aquí. Si nos movemos un poquito más, tenemos un Civic Type R, otro Evo, otro Civic, otro Evo, y por aquí más de lo mismo, otro Civic, ahora un Subaru, Megane RS, Subaru STI, 350Z, coches japoneses bastante interesantes. Haciendo honor a los motores Wankel, a los motores rotativos, tenemos este Mazda RX8, también bastante ensanchado, con ese ensanche en el eje delantero y en el eje trasero, con un alerón enorme, y la verdad es que con la pintura en negro el coche se ve muy elegante y muy chulo. Además, todo a conjunto, también las llantas están en color negro, frenos perforados y un parachoques que, como veis, no es el que trae de origen este coche. Y bueno, como no, otro clásico que no puede faltar, el Toyota Supra. En este caso, que tiene especial este Supra, pues bueno, tenemos el alerón trasero tipo TRD, también el parachoques delantero no es el original, está modificado, también las taloneras que trae no son las originales, pero en general la unidad se ve bastante limpia. Y bueno, cuando hablamos del Toyota Supra también tenemos que mencionar a su rival. En este caso aquí tenemos un R34, 2 puertas, con su alerón respectivo, y bueno, una unidad bastante bonita, muy pintona, con un capó muy llamativo, que a pesar de no ser original, le queda muy bien, la verdad. Tenemos otra vez un Impreza STI, en este caso el Hawkeye. Luego aquí tenemos un Blow-By, otro Evo, ya os digo que hay montones de Evos aquí. Y por ese otro lado tenemos otra vez un Toyota Supra. Y bueno, entre los Subarus que he visto, seguramente este sea uno de los que más me gusten, porque es el Blow-By, una de las carrocerías que más me gustan. El color también es súper llamativo. Lo chulo de este coche, a mi parecer, es el tema de los frenos, porque si nos fijamos, tenemos unos discos con el núcleo aligerado. Así que bueno, un buen detalle que no solo funcionalmente mejora el coche, sino que también estéticamente cambia bastante. Por este otro lado tenemos una unidad bastante bonita, simplemente es un Lexus IS200 que no tiene unas modificaciones excesivas ni ostentosas, simplemente un color que no sale de fábrica, un gris nardo, un lip discreto, unas llantas llamativas y ni siquiera tenemos un alerón, con los detalles pintados en negro y bueno, un coche distintivo. Por aquí tenemos otros 2 gemelos, en este caso un Nissan 350Z y un Nissan 370Z, es la versión Nismo. No tienen las llantas originales de serie, pero igualmente un coche llamativo cuanto menos. Ambos coches con frenos de 4 pistones en el eje delantero, como podéis ver. Y bueno, también comentar que estas llantas que estáis viendo aquí no son unas llantas réplicas ni nada, sino que son unas llantas japonesas, al conjunto con la fabricación del coche. Y bueno, otro coche súper curioso es este Acura. No es un Integra Type R, puede parecerlo por el frontal, pero a diferencia de un Type R tenemos otro motor, unos frenos más pequeños, las llantas de origen y sobre todo el tema de tener 4 puertas. La verdad es que este coche, siempre que lo he visto, ha sido en un Integra Type R, y ver una Acura normal en 4 puertas en España es casi más difícil que un Type R. Así que bueno, curioso cuanto menos. Por este otro lado tenemos otros 2 coches súper interesantes. Por aquí tenemos un Prelude de 5ª generación con un color rojo súper pintón, bajadito y bueno, una estética llamativa. Y por aquí tenemos un Lexus GS300. Un coche con el motor 2JZ atmosférico y con la transmisión automática. Desde luego no es el coche que más corra y que mejor consumos nos vaya a hacer, pero si queremos tener un 2JZ, seguramente la opción más barata sea comprando uno de estos. Pasando por este otro lado tenemos Supras, Supra de 3ª y Supra de 4ª generación. Por cierto, este Supra de 3ª generación le grabé con el motor turbo, un coche que me gustó bastante, así que os dejaré el vídeo de este Supra en la descripción por si queréis saber más de este coche al detalle. Y bueno, por ese otro lado, como veis, tenemos el Supra de 4ª generación, y lo interesante de esta unidad, a mi parecer, es el tema de las llantas, porque son unas llantas que pueden parecer sobrias, pero es que son unas llantas japonesas de la marca Advan. No me acuerdo el modelo, si es el AV6 en concreto estas llantas, pero lo peculiar, si no me equivoco, es que los radios de estas llantas son huecos. Y bueno, al lado del Supra tenemos otros 2 coches muy interesantes, Toyota Corolla AE86. ¿Y por qué son bastante interesantes estas 2 unidades en concreto? Pues bueno, primero de todo porque tenemos las variantes más diferentes. Tenemos por un lado el Trueno con sus pilotos escamoteables, y por el otro lado tenemos el Levin, que no tiene pilotos escamoteables. En ambos casos el coche es el mismo motor y todo igual. Y además de ello hay otra diferencia entre estas 2 unidades, y es que por un lado tenemos la versión coupé, que como veis tiene un culo por ahí, y por el otro lado tenemos aquí la versión liftback,
que como veis el cristal se alarga hasta el final del culo. Bastante interesante tener estas dos unidades juntas para poder compararlas entre ellas. ¿Qué más decir de estos coches? Pues bueno, son Corollas, Toyotas, coches antiguos, pero aún así son coches muy cotizados. ¿Por qué? Porque tenemos un motor muy interesante, fiable, que a pesar de no ser el más potente, se desenvuelve bastante bien, y más con un coche de este peso. Y además de ello, la otra razón por la cual este coche está tan cotizado y tan valorado es porque es tracción trasera, y además de ello por el famoso anime de Initial D. En ambos casos las dos unidades son muy interesantes. Por este lado tenemos una unidad perfecta de chapa, con dos llantas diferentes. Por un lado en el eje delantero tenemos estas y en el trasero tenemos estas otras. Y esta otra unidad de aquí, aunque pueda parecer descuidada de chapa, está al dedillo de mecánica, está muy bien usada, y además es de un amigo que se llama Alex, que tiene el canal de Hachiroku Spain, así que si queréis saber más sobre este coche, os dejaré el link de su canal abajo en la descripción. Y bueno, otro coche que seguro que os va a gustar es este Nissan Silvia, con un estilo drift total. Un parachoques modificado, ensanchado tanto en el eje delantero como en el eje trasero, taloneras cambiadas, alerón, llantas. La verdad es que de serie ya este coche tiene bastante poco. Y bueno, por aquí tenemos otro coche súper chulo, un Golf MK3 VR6. Para los que no lo sepáis, el VR6 era la versión más tope que se podía comprar dentro de estos Golf MK3. Y lo interesante no es solo que tengamos el motor chulo, que es un 6 cilindros en V con diferentes matices, para que os hagáis la idea, sino también, como veis, tenemos el vano motor completamente limpio. Hacer este tipo de proyectos donde limpiamos todo el vano de motor, de cables, de manguitos y demás, es muy difícil, y la verdad tiene mucho mérito. Y más aún tener el vano motor tan limpio. Y es que bueno, de chapa este coche está increíble, tiene un color súper llamativo, no sé si se apreciará en la cámara, pero bueno, un color precioso, y la verdad es que es súper chulo. Y bueno, el coche que tenemos aquí, a pesar de no ser el más llamativo, es un Scirocco. Lo que tiene interesante es el tema de las llantas, porque como veis tenemos unas llantas enormes de Ferrari. Simplemente para que os hagáis la idea también, aparte de las llantas de Ferrari, tenemos unas pinzas de 6 pistones de Porsche, y es que parecen hasta pequeñas, para que os hagáis la idea de lo grandes que son estas llantas. Y bueno, más coches interesantes son estos Prelude de aquí, unos Hondas que en su momento eran súper caros, súper cotizados, más caros que los Civics, y a pesar de ser la versión deportiva, al final el Civic se acabó imponiendo respecto al Prelude por el precio y por el peso. Y al final el Prelude terminó siendo un coche más concebido para la gente mayor, que tuviera dinero, quisiera un coche deportivo, pero para darse paseos. En ambos casos el Prelude es un coche excelente, de muy buena calidad, y tenemos por un lado este en color blanco y este otro en un tono más oscuro. Como curiosidad, deciros que el Honda Prelude era muy avanzado para la época, y era un coche que incorporaba lo que se conoce como four-wheel steering. ¿Y qué es esto? Pues que las ruedas traseras son direccionales, es decir, giran a la vez que las ruedas delanteras. Esto ayuda al tomar las curvas, al maniobrar, algo que de hecho también incorporaba el Mitsubishi 3000 GT. Otro coche interesante es este Serie 7 que tenemos aquí delante, perfecto de chapa y pintura, y me llama la atención el tema de que tiene detalles de Alpina, como por ejemplo el lip en la parte frontal donde pone Alpina, y también las llantas, las cuales de tamaño quedan perfecto. Y también me gusta mucho el tema de las llantas porque están cromadas, como veis, en el aro exterior, y en el aro interno no lo está. Y como no, otro coche súper interesante a comentar es este Nissan Silvia S15 que tenemos aquí delante. Si la insignia no miente, es la versión Spec R, y la verdad es que estéticamente este Silvia, con el parachoques, las taloneras, el alerón trasero, es un coche súper llamativo y distintivo. Y eso ha sido el vídeo, espero que os haya gustado. Es un vídeo más natural, improvisado, simplemente disfrutando de una quedada y comentando los coches que había en ella. Así que nada, si te gustan este tipo de vídeos, coméntalo aquí abajo, y también te recomiendo que te suscribas al canal para no perderte los siguientes vídeos. Eso fue todo, hasta luego.